Bien, buenas tardes amigos de la Federal. Nuevamente el día de hoy, 25 de junio del año 2020, en este ciclo de conferencias que tenemos a través de la Federal. El día de hoy, pues, el ciclo es Vigencia del Mundo Andino, y el día de hoy tendremos a la licenciada Gloria Salinas Valdés, ¿no?, quien es antropóloga, profesora en educación bilingüe e intercultural, y también es autora de dos libros, ¿no?, Las relaciones de paridad en el mundo andino y la civilización cooperante. Es parte de su trabajo que viene haciendo en este tipo de investigaciones, y el día de hoy tendremos una disertación en lo que se refiere al CAMAC, el orden andino, ¿no? Que pueda ser de repente como una parte de la forma civilizatoria de nuestro mundo. Entendemos de que estamos tratando de sacar todos los saberes ancestrales que tenemos en nuestro mundo ancestral, ¿no? Queremos sacar todo para que se puedan difundir, se pueda tomar conciencia, y al final se pueda entender mucho mejor cómo es que ha sido o ha crecido nuestro mundo anterior, ¿no? Entendiendo de que hay un buen vivir que siempre ha habido en la cosmovisión andina, ¿no? Ese buen vivir se trasluce justamente en lo que hemos venido conversando, en esa complementariedad que tenemos entre los hombres y la naturaleza, o la naturaleza con el hombre, y que de una manera más articulada eh, quisieran vivir en armonía, ¿no es cierto? Entonces creo que por ahí seguramente la licenciada Gloria nos va a hablar sobre lo que es el CAMAC, Orden Andino. Adelante, licenciada Gloria. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo a la Federal y, por supuesto, participando de este programa de la temática andina, ¿no? Me ha tocado presentar el tema que es el orden andino, el CAMAC, ¿no? A ver, compartir. ¿Se ve bien eso, por favor? Sí, sí, adelante. A ver, ponlo en grande. Un ratito lo voy Sí se a ve, síguelo, ubicar. Sí, en grande. Ya. se ve bien. Ya, el CAMAC orden andino, yo lo estoy presentando como una alternativa civilizatoria para la humanidad, y lo voy a sustentar en los siguientes momentos. Entonces, el objetivo cumbre de todo este proceso es el fin del sistema de dominación y muerte, y el advenimiento de un sistema humanista, solidario y cooperativo. Un modelo civilizatorio humano que tiene precedentes en el CAMAC orden andino, que nos ayudará a superar la explotación del hombre por el hombre y la destrucción de la madre tierra. Entonces, este es el objetivo principal, ¿no? En momentos que se da la crisis civilizatoria en el mundo, los andinos presentamos un modelo humanista, solidario y cooperativo que podría salvar a la humanidad de todos los procesos de dominación. Entonces, para ello hemos contextualizado. En el contexto mundial estamos hablando que el 1% de los habitantes del planeta poseen más de la mitad de la riqueza. Riqueza producida por diversos grupos, trabajadores, campesinos, comerciantes, que son el 99%. Y es un patrimonio que por derecho natural nos corresponde. Esta élite ha generado históricamente una estructura de poder opresor. Controla casi todo lo que existe en el planeta. Y su poder lo ha alcanzado corrompiendo a los Estados-nación. En estos momentos podemos notar cómo hay un gobierno en la oscuridad o un gobierno en las sombras paralelo que depende principalmente del sistema liberal banquero financista parasitario, representando en el Fondo Monetario, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, entre otros,
que desde los años 70 infiltró nuestros estados-nación mediante el neoliberalismo. Entonces son ellos los que gobiernan, es un gobierno paralelo al que hemos elegido nosotros. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta porque no nos estamos enfrentando a un solo país, nos estamos enfrentando a un modelo planetario que es diferente. Entonces, ante eso, estos grupos tratan de perpetuarse y quieren mutar a un sistema de transición, estableciendo una dictadura global de controlismo ultratecnológico, un sistema de esclavización que ellos le llaman el NOM, Nuevo Orden Mundial, que ha desatado la pandemia y está aplicando el neomalthusianismo. El neomalthusianismo es una teoría que habla de que la Tierra está superpoblada, entonces hay que reducir a la población a 1/3 o 1/5, acorde a su capacidad de ultracontrol. Y eso lo hacen a través de la tecnología y evolución artificial hacia el transhumanismo. O sea, el transhumanismo es el mismo racismo que tratan de demostrar que existen razas superiores capaces de tener condiciones físicas, psicológicas y lo demás con respecto a nosotros. Y degradarnos a 2 subespecies, ¿no? Ellos serán los operadores inteligentes de gobierno, instituciones estratégicas, científicos, y nosotros seguiremos y nos neocolonizarán. Llegaremos al estado de casi subhumanos, ejecutores de tareas básicas. Prácticamente la servidumbre será uno de nuestros papeles, el ser guachimán o guardián será otro, tareas básicas y del riesgo, ¿no? También podemos servir de conejillo de indias y soldados de primera línea en defensa de su poder, ¿no? Frente a esta aberración, nosotros planteamos que otro mundo fue y es posible. El Kamak Orden Andino, que vamos a desarrollar en 7 temas. Entonces, justo estábamos hablando, ¿qué es el Kamak? Nosotros hemos identificado el Kamak como el ordenador, y por eso hablamos de un orden andino. Por eso, este Kamak es la matriz de todo lo que existe, tiene un orden y un ordenador. Por eso en los gobiernos ancestrales existía el Kamachikuj, el que ordena, el que vigila, que tiene su propia identidad y se armoniza cuando se vincula en equilibrio. Es el tejido de la vida comunitaria, es la base del tejido. Acá tenemos que plantear algo muy importante. Nosotros somos parte del orden natural, no como nos dicen o como plantean los teístas, ¿no? Que nosotros fuimos creados y el orden natural está a nuestro servicio. Entonces, en el transcurso evolutivo, cuando tuvimos la capacidad de pensar y convivir en el medio circundante, logramos tener un orden humano. Ese orden humano se dio en todo el planeta, pero en este espacio se sumó las relaciones de reciprocidad entre sí, o sea, entre humanos, con las demás especies, con las criaturas. Nosotros no les llamábamos animales, no hay que seguir repitiendo lo que nos impusieron, ¿no? Y con la naturaleza. Y con la naturaleza tuvimos relaciones de respeto y esta naturaleza fue vista como sagrada. Pero los hombres que vivimos en estos espacios fuimos resultado de adaptaciones biológicas, sociales, voluntarias, conscientes, que es parte de la selección natural, que dio lugar a que no solo sobrevivan los más aptos, como nos muestran
las teorías en Euroasia que solo sobreviven los más aptos, fuertes o hábiles, sino también los que tienen capacidad para convivir, o sea, tener empatía. Cuando la gente tiene empatía, puede unirse en comunidades mediante el apoyo mutuo, y eso es lo que nosotros y algunos investigadores que han trabajado, como Pablo Macías Núñez del Prado, constituye el orden andino. Entonces, a partir de este hecho, debemos precisar que fueron dos los caminos que la humanidad decidió seguir. Uno, ordenarse, como nos ordenamos nosotros en esos tiempos, o trastornar y tornar antinatural su existencia. Entonces, el Kama, orden andino, es cooperante. Por eso hablamos de la cooperación, porque se practica la ayuda mutua, como lo dijo en un inicio, la complementariedad y el hecho espiritual, que es diferente a la religión. Eso es muy importante. En cambio, la civilización euroasiática de dominación se implantó el esclavismo, que es la explotación del hombre por el hombre. Ellos encontraron en esta situación el motor del desarrollo, del progreso. En cambio, nosotros encontramos el motor del desarrollo y progreso en la ayuda mutua, no en la lucha de contrarios, en la lucha de clases, que inauguró la civilización euroasiática. Y además fue patriarcal, que quiere decir que también inauguró la superioridad del hombre sobre la mujer. Y sobre todo es teísta, no es espiritual, es teísta. ¿Qué quiere decir? Que todo fue creado por un dios, por la forma que se quiera tener. Entonces, Euroasia planteó su existencia de esa manera. Entonces, la matriz del orden, que nosotros le llamamos del orden andino, tiene su comunidad humana, su comunidad de la naturaleza, su comunidad de las deidades. Todo es diverso y variable. Y por sobre todo inmanente y sagrado. Inmanente en el sentido de que solo se cree en lo que se ve. Dios es la realidad y la realidad es Dios. Y sagrada porque las relaciones que se vinculan entre todos son de máximo respeto. Entonces, los andinos desarrollamos la matriz ancestral. Todo está compuesto por materia y energía. Nosotros, los seres humanos, somos materia, este es nuestro cuerpo, y energía, que cuando nos abandona esa energía, que puede ser el aire, como en el caso de la pandemia, pues ya dejamos de existir, ¿no? Entonces está representada por el Apu Kontixi Wirahocha, que es el fuego, agua, viento y tierra, unido por el Tixe, tejidos, de los que se encuentran en el Tinkuy o Tincay, y se vinculan para complementarse, no para destruirse. En el proceso reproductivo y productivo. Lo importante en el orden andino es que no se separa lo reproductivo de lo productivo, como sí lo hace Euroasia. Y este proceso reproductivo-productivo se da en el layu y la comunidad. Esto es plasmado en la transmisión oral del encuentro de dos espacios. Pachacamaj, que es el cosmos, el ordenador. Por eso es que nuestros abuelos siempre observaban, tenían centros astronómicos para observar el movimiento de los astros, las conjunciones, y conocían muy bien todo el proceso que está plasmado en la placa de Joricancha. Y Pachamama, y ambos representan la unidad y la diversidad de la Pachaca en armoniosa relación del todo con las partes. Entonces, las relaciones sociales complementarias son el Yanantín. El Yanantín, que es la esencia de la relación
entre el hombre y la mujer y entre los seres humanos con otros seres. Además, la ayuda mutua que es el Yanapacuy, la ayuda en la comunidad, en la familia. Y en la praxis social, el orden andino fructificó en el Allin Cauce, que significa la existencia equilibrada de todos los seres en la Pacha, la complementariedad que les dije, el Yanantin, la ayuda mutua que es el Yanapacuy, el vínculo recíproco que es el Aini, y los desequilibrios que equilibran que es el Pachacutic. Entonces ahora estamos ¿en qué tiempos? En tiempos de del Pachacutic. Pero, ¿cómo así se daba estas situaciones en estos espacios? Pedro Kropotkin, ruso, tiene un libro que se llama El apoyo mutuo, que fue publicado en 1902, donde demuestra que el apoyo mutuo es un factor de la evolución humana, porque antes solamente se decía que el factor de la evolución humana es la lucha de los contrarios, que abona a favor de la lógica complementaria andina, donde se sostiene que no hay contrarios extremos, sino solo opuestos, circunstanciales. O sea que en un momento determinado hay opuestos que no son permanentes, como en la lucha de contrarios. El sustento teórico para explicar cómo se produce la evolución, y es el sustento, esto es el sustento teórico para explicar cómo se produce la evolución en las montañas de los Andes, que tiene una particular situación. Y los que plantean esta propuesta nos dicen que debemos incluir las funciones de adaptación y transformación humana en los análisis de las formaciones sociales. Por ejemplo, se habla de comunidad primitiva, de esclavismo, de feudalismo, y en el caso nuestro, hasta ahora no se ponen de acuerdo qué tipo de sociedad, de sistema teníamos, ¿no? Porque no hacen el adecuado análisis en este marco. Porque no se considera la fatiga corporal producida por mayor altura, mayor nivel sobre el mar, donde nos encontramos en las montañas, como gateante directo, o sea, como el que ha hecho que tengamos que cooperar. Porque imagínense un individuo solo en una montaña de 4.500 o 4.000 metros, sin cooperar o tener ayuda mutua de otros. Entonces, tenían que seguir de por sí la cooperación, mientras que en sociedades como en Euroasia, que tenían las condiciones geográficas, desarrollaron la explotación. Entonces, los runas humanos con el Aini respondieron a las condiciones de trabajo en montañas, donde la fatiga corporal produce la hipoxia, más altura sobre el nivel del mar, lo que le llamamos el soroche. Y además tuvieron que desarrollar mayor capacidad física. Fueron apulmonados, acorazonados, mayor número de glóbulos rojos y el color de la piel por la incidencia del sol, ¿no? Entonces, todo eso lo hicieron para sobrevivir, y con la adaptación natural de cooperación por mutaciones, fortalecieron la adaptación voluntaria de la cooperación al potenciar su empatía. Entonces, no sé si ahí ustedes pueden ver la figura de la fotografía de Chambi, donde vemos a un inca que muestra toda esa forma de empatizar con los demás, de ser muy noble, la nobleza de los incas, de los hombres que vivían en nuestros territorios, no significa otra cosa, sino es empatía. Cada vez que nosotros vemos a alguien en problemas o nosotros queremos apoyarlo porque somos empáticos. Y la chacana es una de las... es uno de donde se ha plasmado todos los procesos de la civilización, del orden andino. Estamos usando mejor orden andino, en algún momento hemos puesto civilización, pero
en el proceso se va corrigiendo algunas ideas. Entonces la chacana también son 4 estrellas que en línea imaginaria forman la cruz andina, que representa lo comunal, la interdependencia, la armonía del tejido social y equilibrio. Está compuesta por las estrellas de Gamma y Delta. Se sintetizan ahí la sabiduría adquirida en el Hapajñán. El Hapajñán es el camino de los justos. Cada estrella es un punto en los suyos, ¿no? Chinchaysuyo al norte, Kuntisuyo al este, Antisuyo al oeste, que simbolizan a la vez las energías tierra, agua, aire, formando las 4 energías de la vida. Y también está constituida por la fuerza gravitacional, fuerza electromagnética y hasta la fuerza nuclear, que dirige la potencia de nuestros mundos. Entonces, como decía también al principio, se hablaba del Ayin Cauce. Entonces, este Ayin Cauce en este orden es una convivencia equilibrada, en tanto exista orden. Ahora vivimos un mundo del desorden, ¿no? Y en este mundo del orden habían los consensos, o sea, cuando se reunían las comunidades y tomaban acuerdos, lo hacían por consensos. La relacionalidad que siempre se inicia con el vínculo. La complementariedad de todos los seres en apoyarse mediante la Ayu, tejida desde la empatía, el Munay, el Puyay, que se sintetiza en el Yanandi. Esta correspondencia y afinidad para lograr una comunidad saludable, donde todos se crían, es el Uyuay. No como en estos tiempos, sálvese quien pueda. El individuo que pueda sobrevivirá y el que no, no. Y estos sistemas de vida se plasman en el Yanapacuy Cooperación, que hizo posible el gobierno comunitario. Entonces el Ayin es la plenitud, lo bueno, lo saludable, el equilibrio de la vida en comunidad. El Causay es la vida, es ser estando con las energías necesarias. No se propicia enfermedades, como ahora que nos han hasta infectado, porque ahí no se negocia con la salud, sino más bien se cuida la salud, porque los hombres y mujeres eran necesarios para hacer grandes obras y participar en la vida comunitaria. Por tanto, Ayin Causay es el buen vivir, la vida en excelencia material, salud y espiritual. Bueno, ya vamos terminando, esto está más corto. Entonces, el Ayu andino son los sistemas de parentesco que hasta ahora existen, al menos acá en Junín, en Huancayo, los sistemas de parentesco se mantienen muy fuertes, como en Puno. Entonces, estos sistemas de parentesco permiten que toda la parentela pueda prosperar, y en ellas, en su seno, se mantienen las funciones productivas y reproductivas. En ese tiempo se educaba, cuidaba y alimentaba de energía necesaria a todos sus miembros para aportar a la comunidad en labores de construcción, carreteras, depósitos, etc. El gobierno comunitario, el gobierno de los Camachicús, era elegido desde las unidades de integración. No era como acá que cualquier hijo de vecino se cae un día de su cama y decide ser presidente de la República. En ese tiempo, en los Ayllus, que son las unidades de integración, se elegía a sus dirigentes. Pero estos no se consideraban autosuficientes como ahora, sino mandaban obedeciendo, o sea, lo que les ordenaba. Creaban grandes depósitos que servían de reserva en épocas de necesidad, catástrofes, hambrunas y sustento para población más vulnerable. Este sistema comunitario se sustenta en los principios del Randi, la concepción práctica de la vida en reciprocidad, redistribución, no se apropiaban del trabajo ajeno, sino lo redistribuían, que sigue vigente todavía en nuestras comunidades. Y se basa, lo más importante hay que tener en cuenta,
es una visión colectiva de los medios de producción y usufructo colectivo de la tierra, no apropiación. Es diferente a propiedad privada. Eso viene con los euroasiáticos, porque en ese tiempo se pensaba que la madre tierra no podía ser objeto de venta, de compra, de apropiación. Y en la imagen les pongo la complementariedad de las autoridades. O sea, ahí no gobernaba el Inca como hombre solo, sino gobernaba junto con la Coya. Y no gobernaba un solo Inca, habían 4 Incas, uno por cada suyo. El Zapaj Inca estaba a cargo de toda la administración y el Inca Rantin estaba a cargo del panteón y de todo el tema espiritual. Entonces, la lucha o el asesinato de Huáscar es una falsedad creada por los invasores. Entonces, acá yo voy a ir más rápidamente, ya voy terminando. El modo de producción y reproducción recíproco, AINI, es lo que le llamaba Blas Valera como la ley de la hermandad. O sea, todos se apoyaban. Ya les dije, el Uyguay es la crianza mutua, son las obligaciones recíprocas entre los miembros del AINI. Primero criamos a los hijos, sembrando agradecimiento para que después ellos críen a los padres, que será devuelto en su ancianidad. Entonces, el fin en este sistema era proteger a la población débil, pero también identificar a los que tenían energía necesaria para responder a los retos. Y había un sistema de dependencia y se realizaba censos, pero adecuado a los ciclos vitales, ¿no? ¿Quién tenía más facultad, energía? ¿Quién podía dedicarse a la artesanía? Después había otro grupo de mayores de edad que no eran desechados como en estas sociedades, sino eran valorados por los conocimientos que tenían. Entonces, estas formas se mantenían en nuestras comunidades. Entonces, después de todo esto, ¿qué nos toca? Es el tema de descolonización. Es el tiempo en que surge la pandemia con el fin de destruir a nuestros pueblos, nacionalidades, e instaurar lo que ellos llaman el nuevo orden mundial, este sistema ultra tecnológico de dominio, control y esclavización bajo un nuevo paradigma económico y societario. Un criadero de humanos, como le llaman ellos, de transhumanos y nosotros los neocolonizados. O sea, acá ya no podemos negar que nuestra supervivencia es una lucha a muerte. Por eso es hora de despertar y de descolonizarnos. Entonces, la descolonización en sentido estricto es el proceso mediante el cual nosotros que fuimos despojados de autogobierno, de autonomía, autodeterminación mediante la invasión, debemos recuperarla. Es un proceso de liberación y de autonomía. El fundamento de todo concepto histórico debe ser esa experiencia social y no otro sentido. O sea, no podemos estar trayendo teorías de Euroasia para resolver nuestros problemas. Es otro mundo. Nuestro mundo es otro. Ese es su mundo, es el mundo del ser imperial, del ser civilizado, del ser cristiano. Nosotros somos del mundo del no ser, del subhumano, no civilizado, salvaje, bárbaro, pagano y todo lo demás. Entonces, refrendamos que la descolonización y decretamos es este proceso histórico y político de volvernos a reconocer en nuestra identidad primigenia. Y bueno, eso es, hay que recuperar nuestra identidad ancestral, dejar de ser los indios, porque todos somos indios, porque seguimos colonizados y nadie se salva de esto. Entonces no hay que ponerle justificaciones de que somos mestizos o raza tal.
ese es solo un envase. La esencia sigue siendo andina. Muchas gracias. Eso es lo que he podido preparar y ojalá me hayan podido entender, y si no, estaré para responder. No lo escucho. Está con su micro. Está con el micro apagado. A ver, ¿me César. escuchas? Ya. César, Disculpen, ahora sí. disculpen. Hablar. Muchas gracias, señora Gloria. Muchas gracias por hacernos entender también nuestro pensamiento en este mundo en que vivimos y hacernos saber en todo caso lo que decíamos ayer, ¿no? O sea, cómo nos encontramos, ¿no? O cómo nos identificamos, somos quechua, somos criollos, ¿qué somos? Entonces tenemos que ir desmitificando y saber qué somos al final, ¿no? Y creo que todas estas charlas que hemos tenido, que tenemos, nos hacen entender que tenemos que seguir en ese camino que decía ayer Hugo, de estar en modo Argueda, ¿no? Ahí en la exposición que nos ha dado, yo tendría una consulta, señora Gloria. Usted habla del Camachicuy, no del Camachicu, ¿no? Camachicu, que al final creo que es la interpretación de al que se le hace el mandado o algo por el estilo, más o menos es la interpretación. Pero recordemos que en la época ancestral y también con nuestros incas, teníamos lo que se llamaba los camayos, ¿no es cierto? Los camayos que eran los encargados de una cantidad de familias, ¿no? El Chuncacamayo era el encargado de 10 familias, el Pachacamayo de 100 familias y el Guaranja Camayo era el encargado de 1000 familias y así sucesivamente. Eran los encargados de parte del rey, perdón, de parte del Inca, que les daba el no dominio, sino la gobernanza, en todo caso, de ese espacio de los ayllus, que era la base de la sociedad incaica y de la sociedad andina. Entonces, ahí ¿hay diferencia en esos términos? ¿Cuál sería el tema? Y en el otro es en cuanto a lo que dice los euroasiáticos, esa concepción euroasiática. Si el dominio que actualmente, de acuerdo a lo que manifiesta y lo que también sabemos, es un dominio de los grandes poderosos, de las grandes potencias, de las grandes naciones desarrolladas, que se llaman así, ¿cómo quedaría Estados Unidos, que es uno de los que está fuera de esta concepción euroasiática, ¿no? Si está también metido Estados Unidos ahí, y lógicamente lo que decía que la propiedad privada pues no existía en el antiguo Perú, no había, porque la propiedad de todos era una propiedad comunal, lo que hasta ahora vemos que hay las comunidades andinas, las comunidades nativas todavía que existen, ¿no? Entonces, por ahí estaría yo más o menos entrando a esta conversa y aperturamos en todo caso el micro para que los que deseen pueden consultar, preguntar. No sé si creo que unas 2 o 3 preguntas y damos el pase a la señora Gloria para que nos responda. Entramos otra vez para que haya otras intervenciones para que también nos responda. ¿Alguien quisiera intervenir, por favor? Está levantando la mano Julián Osorio. Adelante, Julián. Buenas tardes. Ahorita Muy buenas, a ver, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bueno, les hablo de Ancash, Huaraz específicamente. Entré pues a través de un link que pude conseguirlo y la verdad debo felicitarle a la señora Gloria, quien ha hecho la exposición de este trabajo tan maravilloso y tan importante y que es desconocido quizá por mucha gente y principalmente por la última generación. Lamentablemente, lo que hoy se ha expuesto, ojalá pudiéramos conocer los peruanos en plenitud. Lamentablemente vivimos en una etapa en la cual estamos sumergidos solamente a las modas que, entre comillas, son momentos que vivimos, pero que hemos dejado pasar de importancia muchos aspectos
como el caso del manejo de la naturaleza y que muy bien se ha expuesto. Eh, Quiero empezar por lo último que manifestaba la licenciada al decir de que somos indios al final, porque de esa manera hemos sido colonizados. Pero me pregunto, ¿indios o cholos en realidad? Porque eso debería ser el término clasificatorio para lo que viene a ser nuestra raza propiamente dicho. Y por lo otro, el tema de la descolonización, que lamentablemente creo que debe ser un punto de inicio y todos los que están participando, creo debemos tener una cuota de ideas y dar esta cuota. ¿Para qué? Para que finalmente podamos empezar a constituir todo un cambio que necesita el Perú. Realmente seguimos sumergidos, repito, y que va a ser bien difícil romper esta cadena, pero que de cierta forma yo creo que se debe empezar por algo. Y este trabajo que se está haciendo se debe magnificar a nivel de todo el territorio y que nos permitiría buscar en realidad cuál es nuestra raíz y cuál es la forma de convivir. Obvio que hay países poderosos, que ya estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando ahora económicamente de China, y que si nosotros volviéramos a cazar o a enfocar lo que éramos anteriormente, antes de la llegada de los mal llamados colonizadores y aquellos descubridores, entre comillas, que solamente fueron saqueadores, bueno, pues pasaríamos la situación que Bolivia ha pasado finalmente en estos últimos años. Bolivia tuvo a un presidente, Aymara, que nació del profundo de su ser de Bolivia, pero sin embargo, ahí está la mano extraña, la mano oscura, donde prácticamente te quieren destrozar y los han destrozado prácticamente. Hoy día Bolivia nuevamente ha vuelto a las riendas de ese camino que no debería ser. Entonces, redondeando, ¿qué deberíamos hacer en el Perú para tener todo del manejo de nuestros propios sistemas? Creo que tenemos que recuperar esas enseñanzas antiguas que lamentablemente hoy los hemos perdido. Hasta da vergüenza, creo, en las instituciones educativas enseñarlos, porque nos han quitado lo que es historia del Perú como área, por ejemplo, o como asignatura. Qué lamentable realmente. Solamente eso, no quiero cansar. Muchas gracias, Julián. Ronald y después Sonia. Y con eso responde la señora Gloria. Bien, a ver, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, adelante. Sí. Ya, bien. Mira, quería hacer, bueno, en primer lugar, felicitar a la ponente Gloria Salinas. Muy buena su exposición y coincido que hay que difundirlo más. Voy a permitirme hacer una pequeña reflexión y generar un debate. En primer lugar, pienso que no existe en este momento una nación, salvo una de ellas, que sea dominante. La mayoría de las naciones, Estados Unidos, el imperialismo ya no existe en este momento como tal. Hay una lucha de algunos patriotas, Trump a la cabeza, para recuperar el esplendor imperial de Estados Unidos. Los que han resultado ser más poderosos que las naciones, incluido el propio imperio, son las grandes corporaciones. Las corporaciones se han apropiado de la banca federal americana y hay 147 corporaciones más poderosas que cualquier otra nación. Hay una sola nación que tiene el doble comportamiento de corporación y de nación, que es China. Si tú miras bien, la banca, las petroleras, etcétera, de China, están posicionadas dentro de estas 147 corporaciones más poderosas. Y todas estas empresas o corporaciones chinas son de propiedad estatal. Las únicas de propiedad estatal que figuran, digamos, dentro de las instituciones más poderosas del mundo. En Estados Unidos, la crisis que hay ahora justamente es porque los globalistas, quienes tratan de imponer una dictadura única global en el planeta, están en una guerra muy fuerte, es la tercera guerra global, están en una guerra muy fuerte con los patriotas que encabeza Trump. Pero no nos engañemos. Si los globalistas pierden esta guerra, el nuevo orden mundial se disuelve, no va. No nos engañemos, porque los patriotas tratarían de recuperar el esplendor imperial de Estados Unidos y volveríamos a caer en ese tipo de dominación
si es que desde ahora no somos conscientes y trabajamos nuestra propia independencia y autonomía, y recuperamos lo que es la autodeterminación de nuestros pueblos. Es el momento en este instante de luchar contra ese nuevo orden mundial, que tenemos acá representantes básicamente afincados en la Superintendencia de Banca de Seguros, Ministerio de Economía y Finanzas y Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros tiene autonomía fiscal y financiera para determinar las políticas monetarias en este país y son los grandes guardianes de los intereses supranacionales. Los ejércitos ya están privatizados. Existe una unión internacional del ejército americano con el ejército inglés y con el ejército judío, que prácticamente los cuarteles generales de este ejército están financiados por la Reserva Federal Americana, que no es en realidad tal, sino que está en manos de la banca supranacional, Rothschild, Morgan, etc. Están en otras sedes. Se dice que incluso hay indicios de que una de esas sedes está en Río de Janeiro, subterránea, base subterránea, sería el de la CIA, el cuartel de la CIA, y del ejército privado supranacional estaría en bases subterráneas en Suiza. Entonces, no nos engañemos, hay esa lucha ahorita, y sí que es importantísimo, yo no diría descolonizar, porque ahí también quiero poner un punto. Colonizar significa volver habitable un territorio agreste, sería desesclavizar, liberar, luchar por la liberación. Y por supuesto que tenemos que basarnos en nuestras raíces ancestrales, que ahí está la receta, está el gen de esa liberación, no solamente nuestra, de toda la humanidad. Okay, no sé qué opina al respecto, muchas gracias, mi estimada Gloria Salinas. Gracias. Sonia, y después responde Gloria, por favor. Sonia, buenas tardes. ¿Tu micro, Sonia? Hola, hola, Sonia, ¿cómo estás? Tu micro. Sonia, tu micro. Sonia, tu micro, por favor. ¿Ahora sí? Ahora sí. Adelante. Muy buenas noches con todos ustedes. Realmente es interesantísimo el tema que han tratado el día de hoy. Bueno, no pude escuchar todo completo, pero sí creo que con los temas como hoy, lo que se ha tratado, debemos de reflexionar cada uno de los peruanos. Y nada más puedo decir de que los peruanos, con la bendición de Dios, de que hemos nacido en un país de las 3 regiones, tienen la riqueza, pero por lo tanto nosotros de repente no estamos sabiendo utilizar, sabiendo explotarlo. Bien, tienen que venir de otros países, tienen que pasar cosas para que podamos nosotros despertar, y por eso de que de mi parte agradezco por este tema que han tratado el día de hoy. Creo que aprendí, reflexioné mucho como peruana, y esperamos de que poder tomar conciencia con esto. Muchísimas gracias. Permítame nuevamente saludar a cada uno de los participantes y sobre todo pues a la persona quien expuso el día de hoy. Muchas gracias, Sonia. Antes de darle pase no, Domingo, después, por favor, después, para que pueda responder, o si... Sí, para ordenar un poquito. Pero en la segunda parte. Pero por favor, ayer hablábamos justamente algo del tema de hoy día, y creo que también por ahí Ronald más o menos que entre en el asunto, y Julián, también Sonia, en el sentido de que no nos escondamos, ¿no? Ama pena con quichos, decíamos ayer, ¿no? Por favor, abran sus cámaras, amigos. Abran sus cámaras, queremos vernos, queremos amarnos, queremos querernos. Abran sus cámaras, por favor, para vernos todos en forma conjunta. Adelante, Gloria. No me enamores nomás, ¿no? Allí, manan imatapas nisaykich chaymanta. Bueno, sí, miren, es muy interesante todas las ideas, y muy importante la apreciación o la observación de César. Indudablemente, Camachicuy es el ordenar o el mandar, ¿no? Sí, hay veces la palabra kama, chunka kamayo,
es pues el número de familias de ayllus que son dirigidos por el Camayo, ¿no? Entonces, gracias por la observación, haré las correcciones correspondientes en ese tema. Sobre el tema de que cuando yo hablo de civilización euroasiática, y cómo Estados Unidos encaja en todo esto, ¿no? Si es parte de esa civilización. Bueno, cuando se trasladan casi los fundadores de Estados Unidos, se trasladan del viejo continente, ¿no? Y llevan casi al exterminio total a todas las poblaciones de esos espacios. Prácticamente los desaparecen a tal punto de que se dice que hasta asesinaron sus medios de vida para destruirlos. Los bisontes, que era su forma de alimentación, fueron prácticamente diezmados para doblegar a estas poblaciones. Y en el presente muchos de ellos están retornando y están haciendo valer el derecho territorial. Hay lugares ya que se están separando prácticamente de la misma sociedad de Estados Unidos para tener un poco de autonomía. Entonces, Estados Unidos trae todito, así como los españoles que llegaron con todito sus evangelizadores, sus colonizadores, sus agricultores, igualito llegaron a esos espacios y también hicieron lo propio. Ya por el otro lado, nos habla de que, bueno, el tema de que seguimos siendo indios porque seguimos siendo colonizados. Hay dos temas hay que manejar, con lo que dijo Ronald también. Entonces, uno es que ellos cuando llegan acá no piensan de que han llegado a la India. Eso es algo que no se ajusta bien a la situación. Ellos cuando llegan acá nos llaman Indeus, que quiere decir sin Dios. Ya luego se ha planteado ya la palabra así, ¿no? Para homogenizar a todos, ¿no? Porque nosotros no teníamos, como dice, podían levantar cualquier piedra y nosotros no teníamos dioses, no adorábamos a ningún creador ni Dios. Entonces, por eso nos llaman Indeus. Ahora, ¿cómo podríamos superar esta situación? Entonces se habla del tema de raza. Pero lo que nosotros tenemos que tener claro es que no existe razas. No existe razas. Ha sido desvirtuado y ustedes pueden buscar el genoma humano donde se demuestra por estudios científicos de que hay un solo genoma, el humano, una sola raza, la humana. El resto son fenotipos. ¿Qué significa fenotipos? Colores diferentes de nuestro envase. Por eso yo les hablaba del envase. Yo, por ejemplo, estoy en un envase un poquito más claro que ustedes, que algunos de ustedes, ¿no? Pero eso se debía en determinado momento a los lugares geográficos y a las condiciones geográficas donde se situaban algunos grupos humanos. Entonces tomaban ese color. Es lo mismo que ustedes ponen una botella en el sol, por mucho tiempo se vuelve verde, se vuelve marrón o así. Entonces eso no tiene nada que ver. Ellos trataron de usar el término raza para demostrar de que nosotros éramos inferiores, de razas inferiores, pero ya se ha desechado. Ese es un término colonialista y no nos podemos llamar cholos ni mestizos. Bueno, mestizos no, porque no ha habido razas. Entonces, si no ha habido cruce de razas, los mestizos no existen. Así es que no sigan llamándose mestizos. Y cholo quiere decir perro roñoso. Y nosotros tampoco somos perros roñosos. No, es una forma despectiva de que nos llamaron en determinado momento y nosotros creemos que eso nos trae identidad. No es así. Nosotros, al menos, yo prefiero decirme andina, chanca, o bueno, tomar mi propia identidad, recuperar mi identidad, porque fue esa la obra maestra de los invasores, quitarnos, ¿qué cosa? Nuestro espíritu, nuestra identidad.
O sea, de lo que éramos chancas, incas, un día, al día siguiente aparecimos indios, cholos, mestizos y toda la forma más estigmatizante de tratarnos, ¿no? Entonces, en ese marco, Ronald nos habla de que es la lucha entre los globalistas, ¿no? Entre aquellos que quieren hacer su criadero humano en estos espacios, frente a las naciones-estados que quieren también recuperar su soberanía y su imperio, ¿no? Entonces, ellos están en esa lucha, pero no hay una alternativa a esas condiciones. O sea, están solo los dos en estos momentos enfrentándose. Y quien gane, siempre van a haber perdedores, y entre los perdedores vamos a estar nosotros. Entonces, por eso es importante pensar en una alternativa civilizatoria que ya existió. No nos estamos creando un mundo utópico, como siempre nos han dicho que somos utópicos, pasadistas y no sé qué tanto que nos dicen, sino que ante esta situación, América del Sur unida puede presentar una alternativa civilizatoria, porque la tenemos, porque tenemos sus bases, porque tenemos su matriz. Entonces, yo más o menos concluyo, porque somos una alternativa, ¿no? Una alternativa civilizatoria. Entonces, en el tema de descolonización, ¿por qué yo planteo la descolonización? Porque cuando logramos la independencia por la lucha de nuestros antepasados, los hijos de los invasores se apropiaron del proceso y mantuvieron toditas las columnas del colonialismo e inauguraron la colonización interna, pero sujeta y dependiente de Gran Bretaña, de Estados Unidos y qué sé yo. Pero la colonización interna se mantuvo, por eso yo hablo de descolonización. Y en el marco de todo eso, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Tenemos la experiencia de los zapatistas, tenemos la experiencia de los mapuches, tenemos muchas experiencias y de los mismos pueblos amazónicos que se han logrado unir y han rebatido en su tiempo la colonización y aún más a los evangelizadores. El Japa Inca, Juan Santos Atahualpa, logró más de 2 siglos bloquear las entradas de la Amazonía a los colonizadores y sus misioneros, que eran su punta de lanza para lograr dominar a los pueblos, porque hay que tener en cuenta que todo el tema ideológico, ético y todo es trasladado por la Iglesia. La Iglesia es la parte pensante del sistema o modelo o civilización euroasiática. Es a través de la religión que se implanta en nuestros cerebros todo este sistema de opresión y de dominación. Entonces, eso lo evitaron los amazónicos. Hay experiencias ya de autogobierno, autonomía, claro, y autodeterminación de los pueblos que podríamos trabajar. Eso sería así, de manera concisa. Domingo y después Isidora, por favor. Si alguien otro que se apunte. Muchas gracias. Saludar a la señora Gloria por hacer un esclarecimiento a la situación actual en que vive la humanidad. No solamente el caso del Perú, es, como bien llamaba, una situación declarada por un grupo del 10% de los poderosos a toda la humanidad. Entonces, han inventado la pandemia COVID-19, pero luego viene la pandemia bursátil, ¿no? Entonces, la población está despedida de sus trabajos, va a haber una población desocupada y militarizada, digamos, el país. Entonces, el miedo se ha institucionalizado. Desde ayer se planteaba, por ejemplo, cómo España viene con un ejército y impone el miedo. Y ese miedo continúa, digamos, actualmente. Entonces, la expositora planteaba qué hacer, digamos, ¿no?
Si este ataque es universal, es contra la humanidad, el 99%, evidentemente la respuesta tiene que ser también universal. No se trata de hacer una estrategia nacional o regional, sino tiene que haber una respuesta de los pobres, de los miserables, de los explotados, también universal. Convertir, digamos, esta guerra de los poderosos con una revolución social. Esa es la única alternativa de solución. En esa perspectiva yo saludo que la exposición de la señora Gloria haya elevado el esclarecimiento a la actual crisis, porque la población sigue con el temor, con el engaño de los medios de comunicación de que esto es un mal pasajero, ¿no? Y no están visualizando la medida posterior que viene, digamos, contra la clase trabajadora con la pandemia bursátil. Nada más. Gracias. Isidora. Ya se fue, creo. Tu micro, Isidora. Hermana Gloria, buenas noches, gusto saludar, por lo menos por este medio de mucho tiempo. Como decía doctor Domingo, más o menos presentar una alternativa, una revolución de cambio. ¿Cómo lo haríamos si nos damos cuenta que en estas eras, en estas épocas, no vivimos eso ahí en Causaco? No hay una convivencia de bien entre nosotros, y aparte hablar de AINE, somos poco solidarios. Entonces el AINE va perdiendo. Bueno, nosotros hemos hecho un pequeños AINES también federal, acuérdese, una de las participantes, usted, y somos pocos, más o menos hacemos también un AINE así grupal. Y también me interesa mucho lo que es gobierno comunitario, porque como usted ha dicho que puede ser cualquier hijo de vecino el que dirige los destinos de la comunidad, del país, entonces ahí viene mucha confusión y cambio, porque no hay un trabajo de gobierno con mucho humanidad, tomando en cuenta la población sus decisiones, porque ahora es dictador y el que sabe lo domina y así. Entonces, como todavía nuestros hermanos o nosotros no tenemos mucho conocimiento y nos dejamos allí llevar. Entonces, ¿cómo se puede hacer tomando en cuenta los puntos que ha tratado para hacer un cambio, una revolución? Si nos cuesta practicar esto que realmente existía, ¿no?, en estos ancestrales y que son maravillosos, y hemos venido perdiendo con pasar del tiempo, con la civilización. Entonces, ¿qué nos está faltando? Que tenemos muchos académicos, gente que está planteando proyectos, y como le digo, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué haríamos? ¿No? Es fácil, o sea, de repente plantear, pero para lograr los caminos que hay que seguir, ¿no? Hacer un planteamiento. Sería esa la pregunta o comentario, hermana. Un abrazo, gracias. Gracias. Ok, Isidora, muchas gracias. No he visto otra mano levantada. No sé, bueno, vamos a darle pase a Gloria. También entendiendo en todo caso a Ronald, que también nos escribe por acá, ¿no? Y creo que hay una corrección favorable que dice desobediencia global pacífica. Creo que por ahí va algo sobre el tema, ¿no? Adelante, Gloria. Sí, muchas gracias. Indudablemente lo que ustedes observan, razonan, me hace sentir bien por el hecho de que el mensaje ha llegado, ¿no? El mensaje está claro, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros no podemos hacer una lucha, como le llamamos, una lucha de clases, una lucha por una revolución. Nosotros tenemos que hacer una lucha de liberación primero de nuestros pueblos, una lucha de despertar la conciencia y la subjetividad social, o sea, volver a ser nosotros mismos, porque el pueblo es uno. Siempre nos han dividido de una u otra forma, como dicen, divide y reinarás. Primero nos dividieron con las religiones, después nos dividieron entre hombres y mujeres, luego implantaron con su pseudodemocracia los partidos políticos. Como dice, la base de esta palabra es partiré.
partiré, ¿no? Políticos y que ahora en la actualidad se ha demostrado son asociaciones para delinquir. O sea, toda la estructura colonial que sirvió para usurpar, para quitarnos nuestros derechos, se implantó con la colonización interna. Y en ahí se armó todo el andamiaje para que sea elegido cualquiera, y ahora en este caso ya es el fascismo electoral, que significa que el que tiene más plata, las empresas que tienen más dinero, ponen a sus candidatos. Y esos, aunque nosotros los elijamos, van al Congreso, al gobierno, y nos sustituyen, no nos representa. Es diferente. Por ejemplo, una autoridad comunal, cuando es elegido, él nos representa, porque va y como dije, él obedece lo que nosotros le hemos mandado. Pero en cambio en el Congreso el gobierno no sustituye, nunca nos representa. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Un gobierno de consenso y una falsa democracia, una pseudodemocracia. Entonces, lo primero que tenemos que lograr en este paso es la unidad. Nosotros somos uno, nunca hemos sido otros. O sea, por más que tengamos ciertas creencias, por más que pertenezcamos a algún partido político, esa no es nuestra identidad. Nosotros tenemos una sola identidad, que es la identidad del pueblo que lucha por su liberación y por tomar conciencia de todo este proceso. Y por sobre todo, desde estos espacios, debemos alcanzar esta alternativa civilizatoria, hacer nuestra esta propuesta y plantearlo en todos los espacios. Yo sé que es utópico, también era utópico que la humanidad llegara a este punto, ¿no? Que estuviéramos en pandemia, encerrados, que estuviéramos a punto de, que estuviéramos luchando por nuestra sobrevivencia. Entonces ya no nos queda otra cosa. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser de nuestros nietos si ahora no empezamos a interiorizar lo que en verdad ha pasado a nuestros ancestros? Unas políticas de exterminio, de asimilación, haciéndoles creer que son mestizos, políticas de negación, de exclusión que se siguen manteniendo, el racismo. En cualquier parte de nuestro país hay gente que nos trata, la gente que vivimos en las montañas, de serranos. Nosotros no vivimos en la sierra, vivimos en las montañas de los Andes. Nosotros no somos serranos. Tampoco somos llamas, como ellos dicen, que esa llama que se vaya a vivir a su montaña. O sea, nosotros tenemos que recuperar nuestra dignidad en cada uno de nuestros espacios. Y por sobre todo enseñar a nuestros hijos a vivir en orden. Sí podemos. En nuestras familias, en nuestros sellos, podemos vivir en orden. No seguir copiando lo negativo y seguir destruyendo a nuestros hijos con ideologías que le hacen creer que puede ser hasta un televisor. Ya no importa si naciste mujer o hombre, sino puede ser cualquier cosa. Nosotros en el mundo andino tenemos la complementariedad entre el hombre y la mujer, que es lo más hermoso, el Yanantín, que no es un negocio, que es una idea de vida conjunta para contribuir a la comunidad. Son tantas cosas que, bueno, yo no quiero cansarles, para una primera vez creo que es bastante. Gracias, entonces, Gloria. para el tiempo ya seguro. Muchas gracias más bien por escucharme. Ok, te agradecemos, Gloria, tu participación, tu presencia en este espacio, y creo que abres el debate más largo. De repente podemos seguir conversando en otras oportunidades para entendernos mejor y reencontrarnos, como ahí dicen, reencontrarnos todos en forma conjunta, ¿no? Sin más, no sé, el presidente de la Federal puede dar fin a la sesión, o si alguien quiere participar. A ver, Ronald, una cosa puntual.
Sí, Porque- rápida. Respecto a la época o al momento que es revolucionario, ya se está planteando a nivel global